En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Voy a empezar con un tema de repente un poco diferente, que usted dirá, pero ¿de qué está hablando el pastor? Y es el secuestro. El secuestro, bueno, el secuestro es una práctica ilegal, obviamente, que se ha utilizado a través de los años, principalmente para obtener un beneficio económico. Nosotros los colombianos tenemos mucho conocimiento de eso porque en mi país, Colombia, especialmente durante una época, había muchos secuestros. Personas o grupos al margen de la ley, ¿qué hacen? Deciden retener a alguien con el fin de cobrar un precio por su liberación. Leía yo que uno de los rescates más caros de la historia moderna fue el de un par de hermanos argentinos, los hermanos Jorge y Juan Born. Ellos eran hermanos y eran empresarios. Y ellos fueron secuestrados por un grupo terrorista en el año 1974. Hace casi ya 50 años. 9 meses después, estos dos hombres fueron liberados, escuche esto, por un pago de $60 millones, que al cambio de hoy, al día de hoy, equivalen a casi 300 millones. Una recompensa de $300 millones por estas dos personas. Sin embargo, el rescate más caro de la historia tuvo lugar en el siglo XVI. En el siglo XVI. Cuando Atahualpa, el último emperador del Imperio Inca, fue secuestrado por el conquistador español Francisco Pizarro. Escuche esta cifra. Se estima que el imperio pagó por la liberación del emperador una suma equivalente a $1.5 billones de nuestro día en oro y en plata. Un salón lleno de oro y de plata fue lo que pagó el imperio. Y leía yo que, no sé si será cierto o no, pero que cuando le llegó la platica a Francisco Pizarro dijo, no, ya no. Y lo terminaron matando al emperador. ¿Sí? Mi papá hace así porque como él sabe todo eso, entonces si cometo un error, él me dice. Me echa la mirada. La libertad de los hermanos Born, como del emperador Inca Atahualpa, tuvo que ser comprada, tuvo que ser pagada. Estos hombres estaban a merced de sus captores. Y se hizo necesario un pago para poder liberarlos. Entonces vamos a hacer un paralelo ahora. Con respecto a nosotros, todos los creyentes hemos sido rescatados del dominio del pecado. Todo creyente ha sido liberado de un captor maligno que tenía control absoluto sobre su vida, sobre nuestra vida. Pero a diferencia de los casos que acabo de mencionar, que requirieron el pago de unas fortunas para obtener la libertad, todos nosotros, todos los que somos creyentes en Cristo, hemos sido rescatados, hemos sido liberados mediante un pago que es infinitamente superior a todos los dos ejemplos anteriores y cualquier dinero y cualquier oro que pueda existir. O sea que en esta mañana vamos a hablar de redención. Redención, es decir, de nuestro rescate a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestro pasaje de estudio, hermanos, lo encontramos en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos 18 al 21. Vamos por favor a ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Primera de Pedro, versos 18 al 21. Les doy un minutito si alguien quiere seguir la lectura en la Biblia. Si no, lo tenemos en la pantalla. Dice el Señor: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Vamos a tomar asiento, hermanos, por favor. Quiero empezar diciendo que es posible caer en un error grave, y es el error de tomar nuestra salvación como algo común, algo que lo damos por descontado. ¿A qué me refiero con eso? Si una persona ha sido rescatada de este reino de las tinieblas, puede pasar que se acostumbre a su vida,
No sé si a usted le ha pasado, personas que de repente llevan muchos años en el evangelio y de repente piensan que la vida siempre ha sido así. Pero resulta que no, la vida no siempre ha sido así. La vida que tenemos nosotros en Cristo no es la norma, es la excepción. Y es una vida nueva, diferente a la anterior. O sea que no podemos olvidar de dónde venimos, no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Nosotros podemos experimentar gozo, podemos experimentar paz, contentamiento. Nosotros sabemos aquí en la mente y ojalá en el corazón que nuestros pecados han sido perdonados, ¿cierto? Pero quizás poco meditamos en ese rescate y en aquel quien pagó ese precio por nuestra libertad. Es como si un ex secuestrado llegara a acostumbrarse tanto a su nueva libertad que se le olvidara que un día estuvo cautivo. Obviamente sabemos que eso no pasa. Ninguno se olvida. Hoy vamos a recordar nuestro rescate a través del pasaje en Primera de Pedro. Un poquito de contexto. El apóstol le escribe esta carta a personas, a creyentes que estaban siendo fuertemente perseguidos. Usted probablemente ha escuchado esta historia. Nerón había incendiado la ciudad de Roma, necesitaba buscar un chivo expiatorio, necesitaba echarle la culpa a alguien y decidió echarle la culpa ¿a quién? A los creyentes en Cristo. ¿Qué sucedió? Bueno, que los cristianos empezaron a ser terriblemente perseguidos. Y esta carta está escrita a cristianos que estaban en diferentes partes del imperio y que estaban padeciendo gran persecución. Pedro escribe para animarlos, escribe para ayudarlos a que no pierdan la esperanza y motivarlos que confíen en el Señor. Y este pasaje de hoy es una fuente de esperanza para estos individuos del primer siglo y también para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la realidad de nuestro rescate espiritual. Estos creyentes del primer siglo podían llegar a perder su libertad. Ellos lo sabían, en cualquier momento podían ser arrestados, podían perder su vida también. Pedro les recuerda que ellos espiritualmente ya han sido rescatados, han sido liberados para siempre de la cárcel del pecado y de sus eternas consecuencias. Y lo mismo aplica a nosotros. Podemos algún día llegar a experimentar persecución, podemos algún día llegar a experimentar diferentes cosas que puedan poner en peligro incluso nuestra vida. Pero como creyentes debemos tener la certeza, la tranquilidad de saber que nuestro rescate espiritual ya se llevó a cabo. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas, usted lo sabe, hemos sido trasladados al reino del Hijo amado, al reino de la luz. Pedro inicia diciendo en los versos 18 y 19, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces Pedro primero nos recuerda que hemos sido liberados de una vana manera de vivir. Hemos sido liberados de esa esclavitud del pecado y sus consecuencias. Es decir, hemos sido liberados de tener que enfrentar el justo juicio de Dios. Eso es una parte. Pero la esclavitud del pecado o al pecado genera una conducta, hermanos. Cuando somos esclavos del pecado, obtenemos una manera de vivir que Pedro dice es vana, es vana. Es totalmente vana en términos de frutos eternos y esto es importante. Mire, no importa lo exitosa que una persona pueda ser bajo la perspectiva del mundo. Si esa vida no tiene a Cristo, esa vida es completamente inútil para producir frutos eternos. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede ser la persona que usted quiera. Usted puede ser la persona más inteligente y eso no está mal. Usted puede tener un alto cargo. Usted puede tener lo que sea. Pero si no tiene a Cristo, su vida es una vida vana, si la vemos desde la perspectiva espiritual, y su vida no tiene absolutamente nada que ofrecer, nada que sembrar en la vida eterna.
Eso es básicamente lo que él dice. Estas palabras de Jesús a mí siempre me han llamado mucho, me han llamado la atención, tiene que ver con lo que estamos hablando. En Mateo 16:26 él dijo esto. Escuche estas palabras, hermano. Jesús dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Qué terrible ganar el mundo entero y perder el alma. Eso es lo que Jesús nos dice. Y allí está muy clara de la banalidad de la vida sin Cristo. Es vana. Se puede tener todo en la vida, pero si no se tiene a Cristo, escuche, el día de dar cuenta al Señor, y todos daremos cuenta al Señor, ese día de dar cuenta al Señor, el que no tiene a Cristo pierde su alma. Básicamente eso es lo que está diciendo el texto. Y en ese momento ya no habrá nada que hacer para rescatar el alma de la muerte eterna. Ya no habrá nada que hacer. Señor, yo te dije, no te conozco. Pero Señor Jesús, apártate de mí. El apóstol Pablo le escribe a Tito con respecto también a esa vana manera de vivir que es propia del hombre que no conoce a Cristo, las siguientes palabras. Tito 3:3. Mire lo que dice. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. El Señor nos ha rescatado, hermanos, de esa vida vana, de esa vida que no tiene ningún impacto en el reino de los cielos. O sea que nuestra redención comienza a tener efectos en esta vida, en esta existencia. ¿Por qué? Porque nos permite vivir vidas agradables a Dios en el poder del Espíritu Santo. Vidas que preparan al hombre para el mundo venidero, para la vida eterna, vidas que tienen influencia en la eternidad. Hermano, escúcheme. Si nuestra vida no tiene una influencia eterna, nuestra vida es un desperdicio. Yo sé que son palabras fuertes, pero es la verdad. Una vida que no tiene influencia eterna es una vida desperdiciada. Pedro le dice a los creyentes en nuestro pasaje que esa vana manera de vivir es heredada de sus padres. ¿Qué significa eso? Bueno, Pedro puede estar hablando o refiriéndose a los padres de los creyentes judíos y también a los padres de los creyentes gentiles, especialmente los judíos que ponían, usted sabe, su tradición por encima de la palabra de Dios. Y bueno, los gentiles, los paganos que no conocían de Dios. Entonces Pedro les dice, ustedes que ahora son creyentes, heredaron esa vida, esa vana manera de vivir de sus padres. ¿Cuál es el punto aquí? Nuevamente, toda persona sin Cristo, no importa quién sea, no importa cómo se llame, no importa en qué época de la historia haya vivido, toda persona sin Cristo, los hijos, los padres, los ancestros, viven una vida vana. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Bueno, cuando una persona viene a la fe en Cristo. En ese momento, entonces, esa persona ya no vive una vida que es vana. Pedro prosigue recordándonos el precio de nuestra liberación y nos dice que hemos sido rescatados con cosas perecederas, que no hemos sido rescatados con cosas perecederas como oro o plata, pero con la sangre preciosa, dice, como de un cordero sin tacha y sin mancha, y luego especifica la sangre de Cristo. No sé si aquí, especialmente a las damas, les gusta el oro, ¿cierto? Hay muchas damas que les encanta el oro. Porque y Dania se ríe, ¿te gusta el oro, Dania? El oro es algo valioso, ¿de acuerdo? La plata es valiosa. Y Pedro utiliza estos dos elementos que son valiosos ante los ojos de las personas. Pero luego dice, son perecederos. Son perecederos. O sea, que ninguna riqueza de este mundo, hermanos, tiene valor eterno. Eso también es importante. No importa lo que tengamos, no importa lo que atesoremos, no importa el oro, no importa la plata, eventualmente eso se queda aquí y está destinado a la destrucción. Pero entonces Pedro nos recuerda que nuestro rescate
No fue obtenido con riquezas de este mundo, pero fue obtenido con la sangre preciosa de Cristo. Piensen esto. Todo el oro del mundo no hubiese sido suficiente para salvar a una persona. Lo voy a decir otra vez. Todo el oro del mundo, todas las riquezas de este mundo no hubiesen valido para salvar el alma de uno, de ni siquiera una persona. Se necesitaba una riqueza distinta. Y esa riqueza es la sangre, el sacrificio del Señor Jesús. Ahora, importante, la referencia a la sangre, no se me confunda. Pedro no está diciendo que es el líquido, ¿sí? Cuando él se refiere a la sangre de Cristo, no es el líquido, la sangre líquida, literalmente. No es el líquido que tiene poder para salvar. El líquido fue derramado, cayó y se quedó en el piso. Es una referencia al sacrificio de Cristo, a la muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo que significa la sangre de Cristo. Luego Pedro dice que esa sangre preciosa es como de un cordero sin tacha y sin mancha. Bueno, si usted ha leído su Biblia, y espero que la haya leído, usted sabrá que el pueblo de Israel estuvo esclavizado ¿en dónde? A ver todos, ¿en dónde? En Egipto. Estuvo esclavizado en Egipto y después de que el Señor endureció el corazón del rey de Egipto para mostrarle su gloria, al final de mandarle muchas plagas, el Señor ordenó que cada familia israelita matara un cordero sin defecto. Tenían que comerlo deprisa y tenían que untar la sangre en el marco de la puerta de la casa. De esa manera, ¿qué pasaría? Bueno, cuando viniera el ángel del Señor a matar a todos los primogénitos de Egipto, él iba a pasar de largo por las casas de los israelitas. Y tras esta acción del Señor, ¿qué pasó? Bueno, usted conoce la historia. El rey de Egipto dejó salir a Israel porque hubo mucha muerte. Dice la Biblia que no hubo casa en Egipto donde no hubiera un muerto. Faraón deja salir a Israel. Bueno, después los persigue, pero ese es otro tema. Y finalmente Israel es liberado del dominio egipcio. ¿Ok? Israel fue liberado. Y este cordero que cada israelita o en cada casa fue sacrificado es una representación del cordero de Dios, ¿sí? O una extensión. El Señor Jesucristo es nuestro libertador. Nos ha liberado a nosotros. Así como Dios libró a Israel de Egipto, Cristo, el cordero de Dios, nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Ese es el paralelo que estamos presentando. Cuando Jesús iba a ser bautizado, dice la Biblia que él iba encaminándose y cuando Juan el Bautista lo vio, mire lo que dice en Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes y yo, queridos hermanos, hemos sido rescatados a través de la sangre preciosa del Hijo único de Dios, el Señor Jesús, el Cordero de Dios. Continuamos con el verso 20 de nuestro pasaje donde leemos lo siguiente. Dice Pedro, porque Él, hablando de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. A mí esto me parece increíble, maravilloso. El Señor Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para un día venir a morir por los pecadores. Eso es algo impresionante. O sea, antes de la creación, antes de que el hombre cayera en pecado el primer hombre y la primera mujer, ¿cierto? Cayeran en pecado. Dios ya había planeado la redención del hombre a través de Cristo. Juan lo dice de esta forma en Apocalipsis 13:8. Dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo.
Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, que los creyentes recibieron gracia en Cristo Jesús, escuche, antes de los tiempos de los siglos. O sea que no había aparecido el veneno del pecado y ya Dios tenía el antídoto. No había aparecido. Dios es un Dios maravilloso, amén. Dios es un Dios soberano, es un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Qué grande Dios, ¿eh? O sea, qué grande que Él, antes de que siquiera existiera el pecado, ya sabía lo que iba a hacer. ¿Qué nos habla un poquito esto? Dios lo sabe todo, hermanos. Si usted está pasando por algo en su vida, no piense que el Señor no sabe lo que le está pasando. Él está en control de todo, absolutamente. ¿Y de Cristo qué decir? Cristo es Dios hecho hombre, hermanos. El Dios preexistente, lo que acaba de decir Pedro. Preexistente, la provisión para la redención del ser humano desde antes que el mismo Jesucristo creara el universo. Cristo no empezó a existir hace 2000 años. Es importante que entendamos eso. De repente hay alguien que tiene de pronto esa confusión. No. Cristo ha existido siempre, como lo acabamos de ver en el pasaje. Y el apóstol Juan nos habla de eso, de la existencia eterna de Cristo en el pasado, así como de su naturaleza como creador. Escuche, Juan 1, los versos 1 al 3. Hermoso pasaje. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y mire verso 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, Jesús no solamente es el Dios creador, pero es el Dios redentor. El Dios creador y el Dios redentor. Pedro afirma que Cristo estaba preparado nuevamente desde antes de la fundación del mundo para redimir a la humanidad, pero luego dice que se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Qué significa esto? Primero que todo, la palabra manifestado tiene que ver con la encarnación del Señor Jesús. Pero repito, no significa que Cristo existió cuando vino al mundo solamente. Existía desde antes, desde siempre, como lo acabamos de ver. Siempre ha existido en comunión con el Padre, pero hace 2000 años se manifestó como hombre. Debí decir, el Hijo siempre ha existido en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. El Señor vino a hacerse, usted sabe, como uno de nosotros. Nuevamente, Juan lo dice de la siguiente forma, Juan 1:14, el Verbo, o sea, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa manifestación del Señor Jesucristo ha tenido lugar, según el pasaje, en los últimos tiempos. ¿Qué significan los últimos tiempos? Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, por lo general, tiene que ver con el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. O sea que en ese orden de ideas, ahorita estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Es lo que está Pedro diciendo. Dicha manifestación de Cristo a través de su encarnación, y esto es hermoso, ha sido motivada por amor, ¿no? Lo dice el verso. Ahí lo dice, ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Es por amor que Dios dio a su único Hijo para redimir, para rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. Juan 3:16, el verso más famoso de la Biblia, más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no algunos, no la mayoría, pero todo aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Hermanos, es por amor que Cristo se humilló a sí mismo y vino al mundo a rescatarlo a usted y a mí, a personas como nosotros. Por amor. Primera de Juan 3:16 dice el apóstol, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
No hay una manifestación más sublime del amor que el sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Usted quiere saber qué es amor? Cristo y su sacrificio es la personificación del amor. Eso es amor. Es el amor perfecto. O sea que no solamente nuestra redención ha sido obtenida con la sangre incorruptible, y es importante esa palabra, la sangre incorruptible, preciosa, pura de Cristo, pero esa liberación también ha sido motivada por el infinito amor de Dios. Qué lindo, ¿ah? ¿No le parece hermoso? Es hermoso que el Señor nos ame de esa forma. Qué grande es el amor de Dios que muestra por nosotros. La pregunta es, ¿cómo rechazar tanta bondad? Y es justamente eso lo que hace el hombre cuando resiste a Cristo. Es rechazar esta bondad. Es coger la sangre de Cristo y pisotearla. Es coger al Salvador y escupirle a la cara. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hace el hombre cuando resiste a Cristo. Dios lo entregó todo, hermanos. Todo por nosotros. Entregó a Jesús, su único hijo, pero el mundo, ¿qué hizo? Decidió rechazarlo. El mundo no lo conoció, dice Juan. Es mi oración, le digo, es mi oración que si usted no ha sido liberado de la esclavitud del pecado, hoy, si alguien nos está viendo o alguien nos va a ver en algún futuro, hoy humille su corazón y se acerque al Señor Jesús. Terminamos con el verso 21, donde leemos: por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Es por medio de Cristo, hermanos queridos, que las personas pueden conocer y entrar en comunión con Dios. Qué importante esto. Mire, Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Dice que es la imagen misma de lo que Dios es. Y en Juan 14:9, el mismo Jesús dice esto. Escucha estas palabras. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay gente que dice: no, es que Jesús nunca dijo que era Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 1:18. Mire lo que dice: a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. También el Señor Jesús afirmó ser el único camino al Padre, ¿se acuerda? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en primera de Juan 2:23, Jesús dice que todo aquel que niega al Hijo, escuche esto, tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, que ¿cuál es el punto? Es imposible creer en Dios aparte de Cristo. Es imposible pretender conocer a Dios sin conocer a Cristo. Negar al Hijo es negar al Padre, pero confesar al Hijo es confesar al Padre. Y es por eso que Pedro dice en nuestro pasaje de hoy que por medio de Cristo somos creyentes en Dios. ¿Sí entendemos la conexión? Pedro nos recuerda en este verso 21 que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio gloria. Y luego nos dice que esto representa la fe y esperanza del creyente. ¿Por qué habla de la resurrección? Bueno, porque la resurrección es nuestra esperanza de que un día seremos resucitados, ¿cierto? Amén. O sea, si Cristo no resucitó, olvídese que usted tampoco. ¿Sí? Pero el Señor resucitó, realmente resucitó, y es nuestra certeza de que un día nosotros también vamos a ser resucitados. Y recibiremos un cuerpo incorruptible como el cuerpo del Cristo resucitado. Yo quiero ese cuerpo, ¿cierto? Sí. Yo llevo días con un dolor en el hombro, un dolor en el codo. Me estoy poniendo viejito, Dania. Me estoy poniendo viejito. Se me está cayendo el pelo. Dentro de poquito van a tener un pastor calvo. Yo quiero mi nuevo cuerpo.
Yo quiero un cuerpo que no pueda pecar. Yo quiero un cuerpo que nunca va a morir. Porque esa es la promesa que yo tengo en Cristo. Y usted también. Ahora, no solamente el Señor nos ha librado de una vana manera de vivir en este mundo, ¿cierto? Pero lo que acabamos de decir, nos ha prometido vida eterna. Y para esa vida eterna, hermanos, necesitamos un cuerpecito, ¿cierto? Necesitamos un cuerpo. Todo creyente recibirá un cuerpo inmortal, diseñado para disfrutar eternamente de la presencia de Dios. Estamos hablando de esta redención, pero esa redención solo será terminada, será completa cuando recibamos ese cuerpo. Ya el Señor empezó el trabajo, pero Él dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Cristo. Estamos en obra negra, ¿cierto? Somos un trabajo en proceso. Llegará un día en que seremos perfectos como Él es perfecto. Amén, amén. Pero dice Pedro que Dios también le dio gloria en el final del verso. Le dio gloria a Cristo haciendo referencia a la ascensión de Cristo, al regreso del Señor Jesucristo a los cielos. Yo no sé si usted ha pensado en esto, lo hemos hablado en esta iglesia. La humillación de Cristo fue muy grande. Y en un momento Cristo le dice al Padre: Padre, permíteme regresar a la gloria que tuve un día contigo. Bueno, el Señor fue llevado al cielo. Y Pablo habla sobre esto en Filipenses 2. La humillación de Cristo le representó luego la exaltación. ¿De acuerdo? Y por eso es que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, toda rodilla se doblará delante de Él. Es por eso. Esa es la exaltación del Señor. Y todo esto que hemos hablado, hermanos, o que estamos hablando de la ascensión de Cristo, nos compete a nosotros, porque por lo menos la iglesia un día será también llevada, como Cristo fue llevado. Ojalá no le tenga usted miedo a las alturas. No, que no le dé miedo de volar. Bueno, el Señor Jesús fue llevado y nosotros también seremos llevados. Y todo esto que estamos hablando y que hemos hablado hoy es parte de nuestra redención. Es parte de ese rescate del Señor hacia nosotros. Gracias a dicho rescate, veremos a Cristo cara a cara. Gracias a ese rescate, un día seremos los habitantes del nuevo cielo y la nueva tierra que Juan describe en Apocalipsis. En lugar de enfrentar el juicio de Dios, el creyente disfrutará de la gloria del Señor por los siglos de los siglos. Y todo esto gracias al rescate. Gracias a la liberación que obtenemos por medio del sacrificio de Cristo. Entonces termino haciendo esta pregunta a usted, a quien nos esté viendo. ¿Ha sido usted rescatado? ¿Ha sido usted liberado del dominio del reino de las tinieblas? ¿Las cadenas del pecado ya han sido rotas, liberando su corazón? Hoy es el día de su liberación. Usted puede ser libre hoy mismo. Hoy mismo usted puede ser libre, o quien nos esté viendo, hoy puede ser libre de la esclavitud del pecado. Si pone su fe ¿en quién? En el Hijo único de Dios. El Señor dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad de Cristo libera. La verdad de Cristo es sinónimo de libertad. Reciba la libertad hoy. No desprecie la liberación que Dios ofrece a través del sacrificio del Señor Jesús. Mi oración, y con esto ya terminamos, es que hoy sea el día de su redención. Que usted, si no ha sido liberado, sea liberado de una vez y para siempre del dominio del pecado sobre su vida. Oremos. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por
ese rescate que has pagado por nosotros a través de tu sangre, a través de tu sacrificio en la cruz. Señor, vivimos en una época, en una etapa en la historia de la humanidad en donde estas verdades son burladas y donde muchos creyentes, si bien las conocen en su mente, pareciera que muchos no las entienden en su corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender en nuestros corazones el valor de tu sacrificio, el precio que pagaste por nosotros. Ayúdanos a reconocer que si no fuera por ti, seríamos todavía esclavos del pecado. Seríamos habitantes del reino de las tinieblas. Pero tú nos has liberado. Nos has liberado para siempre a través de esa sangre preciosa, incorruptible de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido por cualquier persona que esté aquí o que nos esté viendo o que nos vaya a ver, que humillen su corazón si aún no lo han hecho, que reciban el perdón de sus pecados a través de la fe en ti, que reciban esa oferta de liberación que solamente tú puedes ofrecer. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser muy tarde. Oramos, Señor, por las personas que no te conocen, y permite que en esta iglesia podamos ver el milagro de la salvación en los corazones de muchas personas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.